Hola amigos, hola amigas. Hoy en el programa vamos a ver un poco cosas sobre mi tierra natal, sobre mi país, sobre Austria. Como veis, llevo ya dos de estas, son las 11:46. Hemos quedado a las 11:30, o sea, a ver si en algún momento vienen mis compañeros, pero bueno, así por lo menos me da tiempo para hacer lo siguiente. Si queréis ver alguna cosa en los siguientes vídeos, dejadnos un comentario. Obviamente, seguidnos en el canal y cualquier cosa, aquí nos tenéis. Y a disfrutar. Check the mirror, see the reflection. Ain't nobody quite like me, see I'm perfection. Unique vibe, can't duplicate. Swag is so cool, every day the recipe. It feel good to know there's only one me. Australia, una nación insular famosa por su biodiversidad única y vastos paisajes que van desde desiertos hasta impresionantes arrecifes coralinos. ¿Pero qué dices, Pisa? Es Austria, no Australia. Austria! No otra cosa. Das kann doch nicht so schwierig sein. Es ist Österreich. Österreich und nichts anderes. Boah. Perdón, Austria, vamos a ver. Austria se encuentra en el centro de Europa y fue una vez uno de los imperios más grandes del mundo, incluso más grande que España ahora. Siglos de endogamia han hecho que los austriacos, antes como hoy, son las personas más bellas que poblan esta tierra. Hay algo que se nos da muy bien a los austriacos: beber. Somos el quinto país de Europa que más alcohol consume. España solo llega al puesto 17, muy flojo. Por cierto, cerveza en Austria no se considera alcohol. La historia demuestra que el alcohol es importante para Austria. Tan importante que si Clara Hitler no se hubiera tomado 2 botellas de Jäger al día, cierto gilipollas pintor austriaco nunca hubiera nacido. Austria comenzó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ambas veces nos arreglamos para culpar a nuestros queridos vecinos, los alemanes. ¡Qué idiotas! Tenemos los pueblos más bonitos del mundo, por ejemplo, Fuging o Müsendorf o Maria Gale. Nombres simplemente impresionantes. El deporte nacional de Austria es esquiar y saltaesquiar. Somos los mejores. Nadie nos gana. En Austria tenemos una gran música tradicional y un baile especial al que llamamos Schwarzplatteln. Consiste principalmente en darnos una paliza unos a otros. Austria fue cuna de los más grandes compositores de música clásica: Beethoven, Strauss y Mozart. Todos ellos han muerto, pero ahora tenemos Hansi Hinterseer. ¡Qué leyenda! Solo mira ese pelo. Por cierto, aún se pueden comprar en Austria las bolas de Mozart. Son riquísimos. Por último, señores y señoras, levántense por el himno de Austria. Vale, la letra es un poco aburrida, pero vamos, por lo menos hay letra. Bueno, chicos, en Austria, ¿sabes cómo se dice? Vamos. Zur Mitte, zur Tite, zum Sack, zack, zack. Chon chicken, chon chagen, chon can, chon can. Muy bien, Prost. Salud. Salud. Bueno, pues nada, chicos, que me querías preguntar cosas sobre mi país, ¿no? Sí, mira, Venga, yo va. pensaba hacerte una pregunta. Venga, vale, a ver. Mira, empiezo yo. ¿Es verdad que los austriacos no se sabiendo esquiar o aprendí en el jardín de infancia? Como si todos naciésemos ahí ya como esquiadores. No, que va, que va. Hombre, a ver, es el deporte nacional
Y es cierto que todos sabemos, pero porque ¿Sabes esquiar? hombre, claro que sí. O sea, que es verdad, aprendéis. No, sí, aprendemos en la infancia porque es el deporte nacional. Es como si tú no supieras jugar al fútbol. Bueno, ahí supongo que hay españoles que no saben jugar al fútbol, pero como llevas la Soy camiseta... bastante bueno del fútbol, pero Ya ves, ya ves, ya ves. Pues eso, o sea que al final es verdad que cada vez es más caro, entonces hay menos gente que lo practica, pero en principio es el deporte nacional y sí, lo sigue siendo de momento. joder. Vale, dato interesante, no sabía. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuántas veces al año realmente subes a los Alpes? ¿O es algo que solo hacen los turistas? Es que además lo hacen con ese espíritu del máster del game show, ¿sabes? Presentado perfecto, muy bien, me encanta. ¿Subes a los Alpes? o- Hombre, bastante de hecho. O sea, yo las veces que estoy en Austria, sobre todo en verano, pues por lo menos 3, 4, 5 veces sí, sin duda ninguna. ¿Pero es algo de los austriacos o Sí, es sí, algo sí, tuyo sí, realmente? sí. No, que no, subes no, y ya? cada vez más. De hecho, cada vez más gente se queda en Austria haciendo su verano, pasando su verano en Austria y no hace otra cosa que un poco de senderismo o tal, pero ya está. O sea que sí, es una cosa de los austriacos y no solo de los turistas, de hecho. Vale, pues ya me invitas para ir para allá. Ya veremos, a ver si me cae bien. Venga. Vale, otra. ¿Es verdad que hay un punto de información en los aeropuertos porque la gente confunde mucho Austria con Australia? No, no es verdad, lo siento. Ese punto de información no existe, aunque sí es verdad que había una vez una publicidad y por eso existe ese mito. Una publicidad en un aeropuerto austriaco, en Salzburgo, de donde soy yo más o menos, donde ponían una publicidad poniendo tipo, bueno, aquí no hay cangurús o algo así. Y desde entonces ha surgido pues ese mito de que hay puntos de información, pero no es verdad, no hay puntos de información porque en principio se supone que la gente que viene a Austria sabe lo que hace. Tiene que haber de todo por ahí. Sí, sí, sí. Definitivamente. Bueno, Seguimos. ¿Es obligatorio en Austria aprender a yodelar o es solo pasatiempo para impresionar a los extranjeros? ¿Será? impresionar a los extranjeros sobre todo. A ver, yo no... ¿Tú sabes? No, la verdad es que no. La gente tampoco sabe, así que seguramente haya quedado bastante bien. Y... Sí, sí, a ver, ya ves. No, pero yo nunca he dado clase de yodelar. Yodel, como decimos en alemán, pero bueno, es una cosa que tengo pendiente, fíjate. A ver, o sea, algún día te voy a cantar ahí un folclore austríaco. Pues aprender y lo hacemos para el directo. Venga, va. Vale, y otra, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan orgulloso te sientes cada vez que alguien menciona The Sound of Music? ¿Has dicho orgulloso? Sí. Hostia puta. Indignado, o sea, cero. Es una... No, a ver, vale, desde el punto de vista guión audiovisual está fenomenal, o sea, es una obra de arte, vale, venga, va. Pero estoy hasta en los mismísimos. O sea, es que está en todos los lados. Hay autobuses de The Sound of Music que te llevan a tal sitio, ta. Puedes comprar en las tiendas mierdas de The Sound of Music en todos los momentos. Es que está omnipresente, demasiado, ¿sabes? Demasiado, es como, no sé. Cansino ya. Es muy cansino, sí, sí. Y todo el mundo, oh, The Sound of Music, oh, la mejor pieza del... No, o sea, vamos, está bien, no es, la historia es buena. Pero vamos a ver, hay cosas más interesantes que esa mierda, desde mi punto de vista. O sea, si quieres, has preguntado una escala, ¿no? 0 a 10. Sí. Pues 0. ¿Cero? No estoy nada, o sea... ¿No has probado? No. 5 o 6. Un 4 que pueda hacer media. 3,9 quesos. Vale, 4. Se lo aceptamos. Se lo aceptamos. Bueno, finalmente, algo sorprendente o interesante de tu país. Buah, hay varias cosas. Una cosa que es bastante sorprendente, hace un año han hecho un estudio en Austria, un estudio en todo el mundo, en los países, para saber cuál es el país más antipático del mundo. Uy, Y nosotros estamos en la cima. O sea, Austria es el país más antipático del mundo. Eso es una cosa interesante. Otra cosa que muchas veces cuando lo digo a mis compañeros de España, que también tenéis saunas, pero nosotros tenemos saunas y siempre entramos en bolas. Y cuando se digo eso a mis compañeros se quedan como, ah, vale. Y además, Justo. además son mezclados, o sea que entran chicas y chicos en el mismo sitio y nosotros no tenemos vergüenza, fíjate. Pero bueno, sí, cosas sorprendentes, creo que hay muchas. Eso es lo único que hay que vivirlo. O sea, si te lo cuento no lo vas a... Pues invitado. Venga, os invito a las saunas, no pasa nada. A sauna. Yo prefiero Austria y ya luego vemos lo de la sauna allí. Bueno, ya... Solo te digo que tiene su aquel. En el momento que dejes de... No, me refiero a que en el momento que dejes de ver las pollas y las cosas que ves, pero bien. En el momento que no te fijes en estas cosas, tiene su aquel. Ya verás tú.
Vale, así que nada, muchísimas gracias. Venga, chicos, Este momento de entrevista. aunque sí tengo otra vez. Salud, salud. Salud. Tengo también una cosita. Los austríacos son un poco los italianos alemanes. Me refiero a que tenemos cierta puntualidad hasta cierto punto, pero nos la pela en el sentido de que queremos vivir la vida, no solo trabajar como los alemanes. Así que bueno, lo que sí hemos adaptado de los alemanes son las palabras largas. Y entonces os voy a preguntar, tenéis 4 opciones, ¿vale? Una palabra larga alemana y tenéis que adivinar qué significa, ¿vale? Fácil. La primera es Oachkatzlschwaf, ¿vale? Os doy 4 opciones, pero primero quiero que la leáis vosotros. Sí, claro. O casi. Dale, dale. No. Repítela. Oachkatzlschwaf. Oachkatzlschwaf. Hombre, ni tan mal, ¿eh? Se suena un poco como hubiese matado a alguien, pero bueno. Vale, las 4 opciones. Oachkatzlschwaf, ¿vale? Significa cola de ardilla, batería de coche, seguro de hogar o... el último ya no sé, ya no lo leo. O sea, El último, el último no tengo ni idea. no pasa nada, si no es la... O sea, la D no es. Hay 3 opciones. La 3 en Y es el con la ardilla. Es seguro de hogar. ¿Has dicho cola de ardilla? ¿Y tú qué? Seguro de hogar. Muy bien, uno ha acertado. André. Es que se veía venir, tenía que ser la más rara, es que... Bueno, tengo una más larga. Hostia, perdón. Bueno, tengo una más larga, que es Donau Dampfschifffahrt Ticketschalter Gesellschaft, una palabra. Legla. Pollo asado. Legla. Sin leer las opciones, ¿vale? Donald, Dan, Chinfinge, Frankel, Wigil y... Casi, no. Malcolm, a ver cómo lo hace. ¿Ah? Es Donau Dampfschifffahrt Ticketschalter Gesellschaft. Donald Duck. Intenta, estuviste bien, ¿eh? El camino está mal. Otra. Donau Dampfschifffahrt Ticketschalter Gesellschaft. O sea, yo me quedo hace. Te lo compro. Vale, las 4 opciones. Espera, voy a leer las 4 opciones para el público. Dale, es que vamos a A ver. Primero, la A, el secretario del búnker central de Hitler. B, el curso de primeros auxilios para principiantes. La C, la compañía de venta de billetes para cruzar el Danubio en barco de vapor. O la D, taquilla de aparcamiento de un centro comercial. Yo digo la C. Taquilla de aparcamiento de un centro comercial. Vale. Tenemos ganador. Y es otra vez Andrés, tío. Hostia, hablas alemán, perfecto, me cabe en todo. La gente se va a pensar que está preparado, pero no. Hombre, va ganando 2-0, cuidado. Venga, esa última vale 2 puntos. O sea, que si... Empate, ¿eh? Puede haber empate. Si no gana por 4, Puede ¿vale? ser paliza abismal, ¿eh? Vale, la última es Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung, ¿vale? Y os doy las 4 opciones. Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. A, seguro de daños de coches pequeños menores de 60.000 euros. Segundo, o sea, la B, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La C, las fantasías locas de un austríaco cuando va bajando una pista de esquí. O la D, una ley de seguro de accidentes sin involucración de alcohol. Yo digo que la D. La D, Yo digo que la sé. la C, o sea, tú las fantasías locas de un austríaco bajando una pista de esquí y tú la ley de seguro de accidentes sin involucración de alcohol. Pues no habéis aceptado ninguno, Es la A. desgraciadamente. Tampoco, es la B. Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Te ha Aufmerksamkeitshyperdeficit. hecho el lío, te has puesto ahí a leerla lento y... A propósito, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo huele, eh? Bueno, pues nada, chicos. ¿Has ganado tú? Yo te propongo, te voy a invitar a otra cerveza, ¿te parece? Venga, va. Bueno, vamos a por otra. ¿Vamos por una cervecita antes del examen? Bueno, pero para pagar esas mierdas que no quiero que no me vean borracho aquí, porque si no, ya sabes, ¿no? Bueno, venga, vamos.